Porque usted se despachó. Sí, porque nadie me hace caso. ¿Cómo? Y doña Delia, nadie me hace caso. Yo tengo que agarrar. Si usted no me dijo nada. Estabas más enderecida con... ¿Dónde tiran estas? Es la basura común, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Esas? ¿Y ahí la dejó en el sol? ¿En serio? Pero no, está bajo la sombra. No, cae el sol. Qué locura. Hola, buenas tardes. En unos minutitos iniciamos. Por favor, si nos escuchan bien, favor de poner con un sí en el chat. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida una vez más al Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud. En esta ocasión tenemos la sesión número 14 y como ustedes bien saben, dándole continuidad a nuestros bloques y a nuestros subtemas, en esta ocasión seguimos en el bloque de entradas.
Hace 8 días vimos todo lo que tenía que ver con medicamentos e insumos y hoy otro de nuestros subtemas es sobre fuerza de trabajo. Todo esto está en nuestro bloque de entradas de qué es lo que necesita nuestro sistema de salud para la prestación de los servicios en atención primaria. El día de hoy tenemos el gusto de presentar nuevamente al licenciado José Arturo Ruiz Larios. Él es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En una primera etapa de su vida profesional se desempeñó como investigador en temas de educación básica, técnica y alfabetización. A partir del año de 1995 ha sido investigador en la Fundación Mexicana para la Salud, docente e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública y consultor independiente. Durante el periodo de 2014 a 2018, prestó sus servicios en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud y en la Dirección General de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud Federal. Del año 2019 a la fecha, es director de monitoreo y evaluación aquí en la Coordinación de Análisis Estratégico del INSABI. También es coautor de 7 capítulos de libros, 6 libros y 14 artículos en revistas indexadas, donde ha plasmado los resultados de diversos proyectos de investigación, predominando temas relacionados con recursos humanos para la salud, descentralización del sistema de salud en México y también estudios sobre el seguro popular. Bueno, pues le damos la bienvenida al licenciado José Arturo y le cedemos los micrófonos para empezar con su presentación. Buenas tardes. ¿Se escucha? Si nos pueden decir en el chat si se escucha bien. Bueno, muchas gracias por su participación. Y como ya les dijo Yesenia, vamos a abordar este tema de fuerza laboral o fuerza de trabajo o recursos humanos para la salud con relación o para APS. Tenemos preparada una presentación en PPT. Sí, creo que ya la pueden ver todo el mundo. Lo que le vamos a presentar es el resultado de un pequeño trabajo que hicimos en equipo, colegas de aquí del INSABI y yo, en donde vamos a expresar una serie de opiniones, de información a título totalmente personal. Es decir, el INSABI no tiene ninguna responsabilidad de lo que vamos a afirmar o a criticar o a proponer o a decir en general. Es a título totalmente personal. Ustedes pueden ver ahora en cualquier buscador pueden ver que prácticamente no hay literatura en México para este tema. Hay algo de literatura sobre recursos humanos en salud, obviamente, aunque no es tan vasta. Es muy limitada y también muy poco frecuente, es decir, hay periodos de tiempo en donde absolutamente no se publica nada, hay algunos periodos donde aparece algún artículo y rara vez algún libro. En general sobre recursos humanos en salud. Ahora, buscar información sobre la fuerza de trabajo en salud y el personal para APS en México es una tarea casi destinada a terminar con las manos vacías. Y esta no es ninguna justificación, es la realidad. Si de hecho, podemos ver la que sigue, si de hecho el tema de recursos humanos es un poco desconocido, poco abordado, poco analizado, poco considerado en México y en el mundo, pues lo es así. Lo mismo pasa o peor relacionado con la fuerza de trabajo para APS. Vamos a abordar durante esta sesión estos temas, lo hemos dividido en 9 apartados del contenido de la presentación y sin más preámbulo vamos sobre el primero, la fuerza de trabajo para APS
en México, en general. Les queremos presentar este esquema muy interesante. Aquí está la fuente, la pueden ver en la parte inferior derecha de la imagen. Pueden ver la fuente, de donde retomamos textualmente. Está traducido, viene en inglés el documento, pero está traducido y es el marco conceptual que de alguna manera los colegas de aquí de la Coordinación de Capacitación y de Educación del INSABI han estado retomando como parte de su marco conceptual permanente en todo esto del tema de APS. Aquí nosotros subrayamos dos cositas. Como ustedes pueden ver en el esquema, la primera barra superior dice con qué, y después dice abajito sistemas y entradas. En esa entrada con qué y entrada aparece la fuerza de trabajo como un factor, como un elemento importante a considerar tanto en la implementación como en la evaluación de APS. En el cómo viene también la disponibilidad del personal de salud, sus competencias del personal de salud, la motivación del personal, la seguridad y el respeto y confianza entre el personal de salud. Son planteamientos mínimos generales, muy generales, que están expuestos en este marco conceptual, como elementos a considerar. Pero en el documento, que no es el propósito de este documento, que viene en la referencia bibliográfica abajo, no es el propósito de ese documento describir qué se entiende por cada uno de ellos, más bien son algunos de los variables que se proponen para ir viendo la implementación y el seguimiento y evaluación del APS en México. Entonces, solamente lo retomé para que veamos la ubicación de la fuerza de trabajo en cualquier tipo de política, acción de implementación o evaluación de la APS. Lo han utilizado para varios países en el mundo, lo han probado y han demostrado que un esquema y una metodología, como les cuesta aquí, nos ayuda a ver cómo se implementa APS, pero en cuanto a la fuerza de trabajo, no se hace ningún análisis ni se va más allá. En la siguiente lámina hemos retomado alguna breve literatura de otro país, que esto no es publicado en México ni por mexicanos, el perfil de los recursos humanos que nosotros consideramos puede tener para APS. No les voy a leer ninguna lámina completa, todos podemos darle una miradita y ver exactamente qué se trata. Pero sí quiero detenerme en algunos tópicos relacionados con lo que para nosotros podría ser el perfil mínimo, ideal de los recursos humanos para APS. ¿Qué deben tener estos recursos humanos? ¿Qué deben manejar? Obviamente deben tener una sensibilidad sobre los problemas sociales en una comunidad, tanto a nivel macro, micro, tanto a nivel de un país, de un estado, de una región, de un municipio. Mínimamente debe tener un conocimiento del contexto social en donde se está desarrollando el personal de salud. Obviamente el trabajo en equipo interdisciplinario es otra de las condiciones fundamentales para el trabajo y el éxito de APS. Si no tenemos un trabajo en equipo interdisciplinario, multidisciplinario, muy difícilmente se va a poder avanzar en la implementación de APS. Hay que tomar en cuenta, esto es algo obvio, los determinantes sociales de la salud. También hay que tener el conocimiento y aplicación de las 11 funciones esenciales de salud que la OPS y la OMS, tenemos una laminita con imagen, la podemos ver, detenernos un poquito en estas 11 funciones esenciales de salud, que son ya clásicas, desde hace muchos años se han estado conociendo, discutiendo, implementando, y en esta publicación del año, no veo el año, 2020, aquí no se ve, apenas 2020, viene este esquemita que nos ilustra de manera muy didáctica cuáles son las 11 funciones
esenciales, y entre ellas ustedes van a poder ver, ya no la marcamos, pero una está relacionada con el desarrollo de los recursos humanos para la salud, como parte de las funciones esenciales de salud pública y como parte de nuevo, vemos la presencia e importancia de los recursos humanos para la salud. ¿Me puedo regresar, de favor, a la anterior? Bueno, conocimiento y aplicación de las 11 funciones esenciales de salud, capacidad para realizar los trabajos con la comunidad, ejercer consejos informales, apoyo social y abogacía, y fomentar y apoyar la capacitación individual y de la comunidad, aumentando su autosuficiencia y conocimiento sobre temas de salud. Es decir, tanto perfiles como algunas tareas que debe hacer el personal de salud girando alrededor de APS. En la que sigue, podemos apreciar ya la figura que ya miramos y que la dejamos ahí para la presentación. Supongo que se circula y todo el mundo pueda mirar con calma el tema que le interese. En la siguiente lámina vamos a iniciar un largo paréntesis en esta exposición. Un muy largo paréntesis sobre recursos humanos en general. Y es obvio para cualquier persona que los recursos humanos son fundamentales para cualquier sistema de salud. Sin el recurso humano simplemente no existe nada. Pero esto no es obvio en la práctica y en las prioridades de quienes toman decisiones a los más altos niveles, ni mucho menos de los políticos. Si uno ve ejercicios de planeación o incluso ejercicios académicos, el recurso humano siempre está en último lugar. En los planes y programas de estudio de las licenciaturas en salud, el tema de recursos humanos no aparece como tal. En los planes y programas sectoriales, históricamente, el recurso humano es de los últimos puntitos que aparecen en las propuestas de políticas de salud. Y convenciones a veces generales y con buenas intenciones y no va más allá. Entonces, aunque suene obvio, hay que tener presente que el recurso humano es el factor fundamental para cualquier sistema de salud. Y bueno, les digo, predomina su maltrato, su invisibilidad, su precariedad, una visión utilitaria, instrumental, deshumanizada sobre el personal de salud. ¿Cuántos estudios conocemos o conocen ustedes sobre la salud del personal de salud? En la Ley Federal del Trabajo se definen una serie de indemnizaciones incluso por accidentes de trabajo, por enfermedades ocasionadas por el trabajo. Hay incluso cotizaciones, por decirles de alguna manera, de costos, de si un obrero pierde un dedo, cuánto se le debe liquidar. Cada dedo tiene un precio distinto y si es de la derecha vale más que de la izquierda, etc. A ese detalle llega. Pero para los trabajadores de la salud, sí, obviamente no se menciona ninguna enfermedad laboral que se derive de su práctica. Entonces, es personal prácticamente, digo yo, invisible. Este panorama no es nuevo, históricamente así ha sido. La OMS y la OPS han hecho muchos esfuerzos por revertir esta situación. Aquí les menciono una de las últimas acciones de OPS, así fue un grito de alarma en el mundo, se reunieron en Toronto en el año 2005-2006 y hicieron lo que ellos enunciaron como el llamado a la acción en Toronto. Una década de recursos humanos de la salud para las Américas. Y ellos encontraron 5 grandes áreas críticas de los recursos humanos en el mundo, particularmente en las Américas. Esto es un problema para todos, dijeron, y hay que definir políticas y planes de largo plazo para adecuar
para la adecuación de la fuerza de trabajo a los campos previstos en los sistemas de salud. Colocar a las personas adecuadas en los lugares adecuados, consiguiendo una distribución equitativa. Esto es un problema universal, no solamente de las Américas, sino de todo el mundo. Porque es clásico que en las ciudades, en las grandes urbes, se concentren todos los recursos humanos, económicos también, y en las ciudades y regiones, municipios, comunidades marginadas, pues no tenemos personal de salud, o es muy poco. O a veces solamente se recurre a los pasantes de información, se les sacrifica su periodo de servicio social y se regresan, cuando termina el servicio social hacen fiesta porque se regresan a las ciudades, ¿no? Entonces, este es un problema de toda la vida, no tener a la persona adecuada en el lugar adecuado y en el lugar donde se necesita. Por eso criticaron luego muchos indicadores que se usan para recursos humanos, número de médicos por 1,000 habitantes o número de médicos por 10,000 habitantes. Pues sí, qué bueno que hay un parámetro internacional que hay que cumplir. Qué bueno, ya lo cumplimos. En la Ciudad de México se cumple y se rebasa el parámetro. Pero eso no quiere decir que por eso ya tenemos acceso a la salud, tenemos calidad en el servicio de salud. Es decir, el número de médicos en tal o cual lugar no determina una buena atención, una buena calidad, mucho menos una buena aplicación, implementación, entendimiento de lo que es APS. Regular los desplazamientos y migraciones de los trabajadores de la salud. Nos vamos a tener más adelante en ese punto, pero ustedes lo pueden ver cómo lo identifican como un aspecto muy crítico. La que sigue son 5 puntos. Generar relaciones laborales entre los trabajadores y las organizaciones de la salud que promuevan un ambiente de trabajo saludable. Es lo que les decía hace un momento. Estos ambientes de trabajo saludable, más adelante vamos a ver que en México y en el mundo no se fomentan en lo absoluto. Y bueno, este punto de la interacción entre las instituciones de formación, universidades y escuelas y los servicios de salud, es algo que se ha venido planteando también en México desde hace más de 40 años y que más adelante vamos a ver con detalle. Bueno, la crisis permanente de la fuerza de trabajo. Subrayo permanente porque no ha sido una crisis pasajera, ha sido una crisis constante que ha estado presente en México durante prácticamente desde que nace el IMSS en 1943 y la Secretaría de Salud en el mismo año, en 1943, ha estado presente unos temas u otros, pero todos que nos reflejan una crisis en el tema de recursos humanos. Y todo lo que estoy diciendo hay que pensarlo también, pues entonces si esto está complicado para un médico tradicional, para una enfermera, pues ¿cómo le hacemos para que tengamos fuerza de trabajo con el perfil que decíamos al inicio, adecuada para que trabaje alrededor de APS? Si para los modelos tradicionales de atención a la salud tenemos estos problemas críticos del recurso humano, pues imagínense, pongámonos a pensar que cuando queremos implementar un sistema de salud basado en APS. La migración del personal de salud en el mundo ha sido un problema permanente. El ejemplo recurrente a nivel internacional es el de las enfermeras filipinas. Y más de la mitad, el 60-80% de las enfermeras que estudian en Filipinas se van a trabajar a otros países. Y desde hace algunos años, hace como unos 15 años, ante esa sangría, porque es una sangría para Filipinas, porque el gobierno paga la formación, o las familias pagan la formación, o los alumnos pagan la formación en su país, y no tienen enfermeras en su país, porque todas se van. Entonces, desde hace años fijaron una especie de arancel, como si la enfermera fuera una mercancía. Un arancel que tiene que pagar el país receptor para que pueda salir la enfermera. Un trato de vil mercancía. Yo les sigo formando enfermeras en Filipinas, pero les cobro cuando se vayan. Esa movilidad internacional entre los profesionales sanitarios en Europa
últimamente ha sido un problema creciente. Y esto representa un desbalance, un desequilibrio para los países que expulsan más recursos humanos y tanto para los que reciben, porque los que reciben tienen impactos negativos para su recurso humano, digamos, nativo, nacional. Cuando llega una competencia de mano de obra que va a costar menos y que va a ser fácilmente manejada en el peor sentido de la palabra, pues el profesional de ese país también pierde. Tiene una competencia desleal, finalmente. Este problema de la migración, pues, entre el personal de salud es algo que tampoco se ha podido, pues, no detener, pero mucho menos regular ni hacer más equilibrado y equitativo los impactos de este fenómeno, ¿no? Otro de los problemas permanentes, está en la siguiente lámina, son los desbalances que les decía. Uno de los obstáculos para manejar el rendimiento y el acceso a la salud ha sido la crisis mundial de la fuerza de trabajo, que se caracteriza por un déficit y una distribución de desigualdad, especialmente en los países de desarrollo. En el párrafo de arriba es un resultado de un trabajo que se hizo hace ya 12 años, que hicimos con estudiantes de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, y cómo tenían una cantidad de expectativas de emigrar. ¿Por qué? Se les preguntaba por qué, decían por los bajos salarios y malas condiciones que hay en México y las escasas posibilidades para desarrollarse. Entonces, por eso quieren migrar. Pero lo que no saben es que en Estados Unidos los van a aceptar. Hay agencias norteamericanas privadas que se dedican a venir a cooptar a personal de enfermería de licenciatura que recién concluye sus estudios, les ofrecen clases de inglés, les ofrecen empleo, les ofrecen conseguir hospedaje, en algunos casos apoyo para la familia, bla, bla, bla. Pero llegan allá, ganan un salario mucho menor que una enfermera que nace y trabaja en Estados Unidos, y les dan los trabajos para que se ocupen de los enfermos terminales, que se ocupen de personas que viven con VIH, que se ocupen de viejitos ya que no tienen muchas habilidades y que ya tienen problemas de muchos tipos de salud. Ahí las emplean. Entonces, no es que las trabajadoras o los trabajadores de la salud que se van a otros países lo reciban y alcancen el sueño americano. No. Otro de los problemas que tenemos anotado aquí adelante es ya más específico para relacionar con la precarización y la tercerización laboral. Lo vamos a ver más a detalle, pero este ha sido un problema mundial. En Brasil hay claros ejemplos de cómo la tercerización ha desplazado, ha desaparecido, la estabilidad laboral y la basificación de los trabajadores. Los contratos forman una empresa, contrato a médicos y los métodos se los alquilo al Ministerio de Salud en Brasil. Prácticamente la gran mayoría de los hospitales de Brasil no tienen médicos de base, ni propios del ministerio, sino son gente de una empresa que se los alquila, como sucede acá, por ejemplo, en casi todo el país y en todas las ramas económicas con el personal de limpieza, que ya no es personal de la empresa ni de la institución, sino ahora se terciariza y se precariza, sin duda, porque pues no tienen antigüedad, no tienen malas prestaciones o no tienen ninguna prestación, etc. Vamos a ver más adelantito con detalle qué pasa con esta precarización. Este es un estudio elaborado por colegas en Brasil. Ellos nos muestran en esta imagen, es textual la imagen, no es nuestra, aquí está el crédito abajo,
de la fuente que se tomó, de los impactos de la precarización laboral. En el empleo, sin contratos o con contratos temporales, precariedad en el estatuto de empleo, se terciariza, es parcial o es trabajo a domicilio, el ambiente de trabajo también es precarizado y la organización del trabajo también. Bueno, horarios extremos, polivalencia, nuevas exigencias tecnológicas, nuevas demandas de los ciudadanos, evaluación cuantitativa de los resultados, es decir, productividad. Me interesa que des tantas consultas al día, no me importa la calidad. Se cuantifica el servicio, se cuantifican los resultados. No cuánta población sana me tienes, no cuánta prevención a la salud hiciste, no cuánta visitas domiciliarias, no cuánto seguimiento a niños desnutridos, no. Todo lo extramuros de la unidad médica no importa, me interesa tu productividad dentro del centro de salud y eso es lo que te voy a pedir cuentas. E incluso en México, en algunas instituciones tienen obligatorio un número de consultas por día los médicos, llegando al caso de que en algunas instituciones no debe durar más de 15 minutos la consulta, sea primera vez o sea subsecuente, o el paciente se esté quejando de 50 cosas, no importa, tu consulta dura 15 días y el que sigue. Incluso hay una broma ahí alrededor de las recetas, incluso la está haciendo el médico antes de que termine la consulta, ¿no? Para el paciente que llega, no para el que está atendiendo, ¿no? Entonces, ese es lo que genera la precarización, una baja calidad en la atención, una muy mala o carente o ausente o despreciada intencionalmente salud comunitaria o atención a la salud comunitaria o priorización a tareas de salud pública. Y estas son algunas de las condiciones psicosociales y daños a la salud que les mencionaba hace un momento, que para los trabajadores de salud son pocos los estudios sobre su salud. No se las voy a leer todas, pero tiene que ver con las condiciones de trabajo, a las relaciones intralaborales, el proceso de trabajo y las afectaciones a la salud. Afectaciones físicas, psicológicas y estrés laboral también. No es extraño ver que hay médicos que tienen una jornada ininterrumpida de 8 horas y no probaron un solo alimento en las 8 horas y salen y se fuman o consumen alguna sustancia porque salen estresados, salen reventados. No se diga personal e información como es el caso de los residentes. Una residente, una R1 en un instituto nacional en la Ciudad de México, comentando informalmente con ella y yo felicitándolo porque había pasado la residencia y está en su primer año. ¿Y cómo le va, doctora? Me dijo, vivo en el infierno. Pues sí, le cargan, todos sabemos que al R1 le cargan la mano, sus mismos compañeros, el R2 y el R3, y es en cascada, ¿no? Ayer me fastidiaron cuando era R1, ahora yo te fastidio porque eres R1 y te fastidio de todas las formas y además una sobrecarga de trabajo que tiene. Es solamente un ejemplo. Con los pasantes sucede también. Entonces, el estrés y los daños a la salud, desde que se están formando, ya se está expresando, ¿no? Ya se está mirando en el personal de salud. En la siguiente lámina tenemos ejemplos para el caso de México. Les menciono de esta persona residente, una R1. Pero en México, desde hace ya muchos años, tenemos una cantidad de tipos de contrataciones. Los que trabajan en la Secretaría de Salud lo van a entender más claramente, incluso me van a corregir la plana, porque ya puede haber otro tipo de contratación. Tenemos en los estados homologados, regularizados, en lista, cubre vacaciones de base, federal, estatal, precarios, formalizados, de cuota de confianza, estatal. Y este tipo de contrataciones llevan desigualdades entre ellas mismas. No gana lo mismo, ni tiene la misma prestación y seguridad en el trabajo el que tiene base federal que el que tiene, obviamente, un contrato temporal, ni siquiera es regularizado.
todavía mucha gente en la Secretaría de Salud trabaja con un contrato semestral o anual y sin prestaciones, y con salarios bajísimos que no lo podemos creer. Hay zonas marginadas en hospitales comunitarios de la Secretaría que el director de hospital puede ganar máximo 12,000 pesos al mes, siendo especialista y director del hospital, y viviendo en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Entonces, todo este tipo de códigos y de contrataciones nos genera ingresos diferentes, nos genera inestabilidad laboral, nos genera mucha injusticia para el personal de salud. Y por otro lado, tenemos en México un componente que casi nunca se menciona, un factor, que es el alto nivel de corporativismo sindical en plena el primer arranque, en pleno siglo XXI. Tenemos ese lastre que pensamos que era algo que ya habíamos superado y quedado en la historia del siglo XX, cuando en México el corporativismo sindical nace, su auge a mediados de los 50 y los sindicatos son cooptados por el Estado, por las grandes centrales, por ejemplo, la CTM, la CROC, la FEDSE, la Federación de Trabajadores y Servicios del Estado, eran del PRI, afiliadas al PRI. Eso era parte del corporativismo. Sus dirigentes elegidos por el PRI, por los directivos del PRI, etc. Eso seguimos teniendo un alto nivel de corporativismo dentro del sector salud. ¿Qué tipos de políticas se requiere para la formación de recursos humanos en salud? La pregunta es realmente muy difícil de contestar. Pero bueno, aquí intentamos algo del tipo de política que se podría uno identificar, que se podría uno imaginar, se debería trabajar. No se puede, las políticas actuales siempre se han pensado a corto plazo, en términos sexenales, no se ha pensado en incentivos de cómo mejorar una distribución geográfica de recurso humano, y incentivos no son necesariamente económicos, porque pues fácil, yo le pago el doble al médico especialista y se va a ir a la Sierra de Chihuahua, a la Tarahumara se va a ir porque le estoy pagando el doble. No. Un médico me decía, el dinero no es todo. Tengo niños chiquitos, tengo adolescentes, tengo uno en bachillerato, ¿en qué escuela lo voy a meter allá? No hay escuela. Mi esposa trabaja acá, no va a renunciar a su trabajo. O sea, hay cantidad de factores que no, el dinero no es todo, ¿eh? En Ciudad Salud, en Tapachula, Chiapas, un director general, ya no está, no voy a decir su nombre, me decía, yo estoy violando todos los días la ley con tal de tener recurso humano aquí. De otra manera no podría. Los dejo que lleguen a la hora que quieren, que se vayan a ver, que programen sus citas, que no vengan todo el día, que le di trabajo a su esposa, le di para que se queden en Tapachula, Chiapas, porque de otra manera no se quedan. Y bueno, uno, si conoce Tapachula, Chiapas, las condiciones son muy difíciles en todos los sentidos, ¿no? Hasta el calor. Y entonces no ha habido una política explícita para modificar estas tendencias históricas que pesan sobre la formación del recurso humano. Por eso es urgente regular todo lo que tiene que ver con el mundo del recurso humano, pero también otros mundos, como es el de la formación, que más adelante vamos a hacer mención. Formación de los médicos en México. Ha sido todo un fenómeno. Vamos a ver unas gráficas muy rápidas para vernos de qué estamos hablando. Ver de qué estamos hablando. Ustedes lo pueden ver ahí, no se los voy a describir. Ha sido un comportamiento, digamos, sorprendente del número de escuelas de medicina en México. Quédense nada más a ver el número de escuelas privadas. En 2003-2004, el ciclo escolar había 30. Para el 19-20 hay 83.
63 escuelas. ¿Saben cuánto era el total de escuelas que había de medicina en México ahí por finales de los 90? En todo el país no había ni 80, públicas y privadas. Vean nada más, ahora las puras privadas son 83. Ya rebasaron a las privadas, a las públicas, perdón. Esto no lo vamos a ver en la matrícula no se comporta así. La matrícula sigue siendo mayoritariamente pública. Con la siguiente lámina, les repito que no vamos a ver a detalle todos los datos porque la van a poder tener ustedes mejor que ocupemos más tiempo en la reflexión y en las preguntas que hagan al final, en sus propuestas, en sus inquietudes, en su reflexión que les genere esta información. La que sigue. Vean la matrícula por sexo aquí. Esta es nacional. Aquí destacamos, pues, cómo aparece de manera destacada la participación de las mujeres. Vean ustedes la línea azulita, es de las mujeres que están estudiando medicina. Y lo vamos a ver también, no, creo que no tenemos el dato de las mujeres empleadas por medicina, pero se ha feminizado la medicina, ¿no? Eso tiene muchas aristas. Es que bueno que ya hay más mujeres médicas, qué bueno que la matrícula tiene una mayor participación, qué bueno que ya dejamos atrás lo que al inicio del siglo era la participación de las mujeres en salud, era prácticamente nula, era totalmente dominada por hombres, y ahora se ha feminizado la matrícula y también el número de personas, el número de mujeres, entre el personal de salud. Más adelante tenemos los titulados y los egresados. Vean ustedes cuántos titulados aumentan al año. En cada ciclo escolar, cada periodo, del 2003 al periodo 2007-2008, de 9,000 titulados, en el 2007-2008 aumenta a 12,000, inexplicablemente baja, digo inexplicablemente porque la tendencia siempre es ascendente, hasta llegar al año 2021 con 18,000 titulados en un año. Piensen en 10 años cuántos titulados en medicina vamos a tener en México. Si esto se mantiene estable, serían 18,000 por 10, 188,000 médicos. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Quién sabe? Y la APS y la salud pública en los planes y programas de estudio. Nos dimos a la tarea de revisar algunos planes y programas de estudio detallados por algunas instituciones. Buscamos alguna asignatura, materia relacionada con salud comunitaria, con salud pública, con APS, no encontramos casi nada. En el Poli, por ejemplo, solamente hay una materia de salud pública. En la UAM, en la licenciatura de la UAM, no hay ninguna que tenga que ver con salud comunitaria, con salud pública, con APS, ninguna materia en la formación de los médicos. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, en medicina nada más tiene una materia que se llama epidemiología y salud pública. Pueden ver solamente en la Universidad de Guadalajara destaca porque tienen 2 materias heredadas de salud pública y 4 de salud en la comunidad. Y así en las siguientes instituciones tenemos presencia, por ejemplo, en la Panamericana solamente una materia de salud pública, pusimos públicas y privadas, 2 privadas, y en la Salle tienen una materia de salud pública y una que se llama atención primaria y prevención de la salud, medicina familiar y comunitaria. Estas son las fuentes de los programas de estudio que revisamos, pero vean ustedes, ¿de dónde vamos a sacar el personal de APS que vimos al principio con ese perfil? Si no, nadie lo está formando, ni siquiera una embarradita de salud pública, ni mucho menos de APS se les da a las personas de salud. El médico sale totalmente con una visión clínica,
sin ninguna referencia de que vive en una sociedad, en un entorno social complejo y que hay determinantes de la salud y por mucho que sepa usar el fármaco de última generación y el antibiótico, pero si no tengo referencia sobre el contexto social, obviamente voy a fallar a dar una atención integral, voy a fallar en perder de vista lo que está generando el problema de salud real. No, y me voy a quedar, como llevamos toda la vida con el esquema flexeriano de formación, me voy a quedar atendiendo la enfermedad. Lo mismo pasa con la formación de enfermeras. Veamos un panorama muy rápido. La licenciatura en enfermería ha crecido de manera impresionante. La licenciatura es relativamente nueva. En México, en 1943, y cuando nace la Secretaría de Salud y el IMSS, no había enfermeras. Tenían que formar, ellos tenían, bueno, todavía tienen varias instituciones, su propia escuela de enfermería. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene su escuela de enfermería dentro de la Secretaría. Pero lo que se formaban en aquellos años, todavía en los años 70, eran enfermeras con cursos de medio año. Si iban medio año a tomar un curso de enfermería en el CECATI, Centro de Capacitación Tecnológica Industrial, en donde el único requisito era tener primaria o secundaria. Con primaria podían estudiar y medio año ya eran auxiliares de enfermería y las contrataban en el IMSS y las contrataban en la Secretaría con plaza y con prestaciones y con todo. Porque no había enfermeras. Y ahora se ha vuelto el mundo al revés. Ahora nos sobran enfermeras generales, ya no se les contrata y contratamos licenciados en enfermería, en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE. Si me va a costar lo mismo, le voy a pagar lo mismo, le voy a dar las mismas prestaciones, pues que sea licenciada, ¿no? Y vean ustedes cómo ha crecido el número de escuelas privadas de enfermería. Tenemos 291 escuelas privadas de enfermería. Son viles y vulgares negocios, la mayoría de ellas. No dudo que haya algunas excepciones, pero de las 291 les apuesto que más del 90% son viles negocios. Me consta porque nos hemos dedicado a eso durante 20 años a ver recurso humano y formación de recurso humano. En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, hace 15 años encontré una escuela de enfermería que daba la licenciatura en un estacionamiento de una casa. Esa era la escuela de enfermería. A ese nivel. Veamos, la matrícula obviamente se ha disparado con igual proporción que las escuelas o más. Solamente que aquí vamos a ver cómo, a diferencia de la medicina, va a haber más mujeres que hombres. La presencia de los hombres también es muy reciente en el campo de la enfermería. Era totalmente femenina, pero no por una cuestión de favorecer el género femenino y vamos a darle oportunidad que estudie, ¿no? Porque la enfermera, el papel de la enfermera ha sido muy relegado, muy castigado. Se le considera como la ayudante, cuando no la sirvienta del médico, la que está subordinada al médico, la que no sabe, el que sabe ser médico. Ella es la que tiene que obedecer absolutamente todo. Así, con esa visión, no vamos a formar el equipo multidisciplinario que decíamos al principio para APS. Para APS tenemos que romper todos esos tabús, todos esos mitos. La enfermera, a veces empírica, algunas, la mayoría se jubiló, pero muchas que se formaban con estos cursitos que les decía, o de manera empírica, fueron las maestras de los médicos en el servicio social. Muchos colegas médicos que conozco, su mejor maestra fue la enfermera, que lleva 30 años en la comunidad, 30 años en el centro de salud y sabía cómo resolver una emergencia obstétrica. El pasante se desmayaba no sabía qué hacer con la emergencia obstétrica
y porque la mujer ya estaba por parir y venía el chamaco atravesado y él no sabía qué hacer. La enfermera dice, tranquila, yo lo acomodo, yo sé, o llamamos a la partera y entre las dos la atendemos. Fueron muchos médicos que son muy honestos, reconocen que sus mejores maestras han sido las enfermeras cuando hacen su servicio social. Entonces, hay que romper todos esos mitos también, tarea nada fácil. El egreso y la titulación, no vemos ninguna sorpresa, solamente lo ponemos para que vean cómo la dimensión, el número de personal de salud que se está formando y que no sabemos después a dónde se va. Porque nunca ha habido en México esa relación ni en el mundo entre esos dos grandes universos, la formación y el mercado de trabajo. Y lo mismo pasa con los planes y programas de enfermería que revisamos. Muy pocas asignaturas de salud pública, en el Politécnico una, en la Universidad Autónoma de San Luis una, que se llama Fundamentos del Cuidado Primario a la Salud 1 y 2. En las siguientes instituciones tenemos también ejemplos. En la que sigue tenemos ejemplos de la casi ausencia de asignaturas relacionadas con APS o con salud pública o con salud comunitaria, ¿no? En la siguiente lámina vemos las fuentes que pueden ustedes consultar de los planes y programas de estudio. Eso es lo que toca a la formación de médicos y enfermeras. La formación de promotores y enfermeras en salud comunitaria. Ahí nos cansamos de buscar y encontramos muy poquito. El CONALEP tiene le llaman carrera técnica de enfermería comunitaria, y para el ciclo escolar 19-20 tuvieron 292 alumnos y después 409. Nada. Y tiene otra carrera que se llama salud comunitaria, donde su matrícula también no llega ni a los 2,000 alumnos. Nada, para la dimensión del país y para lo que estuviéramos requiriendo de personas con esta visión comunitaria en salud, pues no es. Después hay algo que se llama la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, donde tenemos una licenciatura en enfermería y salud comunitaria y una licenciatura en medicina general y comunitaria, con muy pocas materias relacionadas con APS y también con una matrícula que no llega ni a los 100 alumnos. Hay muchas universidades interculturales en México, digo muchas, porque no había ninguna hace todavía 10 años, hay unas 10, 12, y en algunas se trabaja algún aspecto relacionado con la salud, pero encontramos solamente de manera explícita en esta Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que su matrícula también es pues muy reducida, y su impacto también es lo mismo, ¿no? Y no sabemos qué pasa con sus egresados. Había que preguntar a los servicios de salud de Quintana Roo si realmente han empleado algún egresado y su incorporación ha sido para tener este enfoque de salud comunitaria y no para que se absorba en el modelo tradicional. Aquí tenemos un artículo que nos señala que la formación de los promotores de salud se apega a los lineamientos del modelo médico hegemónico en el cual prevalece el tratamiento de las enfermedades por encima de la prevención. O sea, sí formamos promotores, que bueno, muy poquitos, ni qué malo, pero los que formamos, apegados a lo que este autor llama el modelo médico hegemónico. Personal de salud empleado. Vamos a verlo muy rápidamente. Como tenemos los promotores de la salud y los técnicos en atención primaria de salud en la Secretaría de Salud, nada más. En otras instituciones, en el IMSS ordinario, en el ISSSTE, en SEDENA, todas las públicas, no hay promotores. En la Secretaría sí tenemos código incluso laboral para promotores, y estos son los números. Tenemos 9,000 en toda la Secretaría a nivel nacional para el año 18. De 10 años han aumentado solamente 2,000 prácticamente en su número,
y ahí tenemos abajo la división entre los TAPS y los promotores a nivel nacional en la Secretaría de Salud. ¿Cómo estamos en los estados? Vean ustedes, esto es realmente para deprimirse, ¿no? Promotor de salud tenemos 1 en Tlaxcala, 1. Tenemos 12 en Nayarit. El estado donde más tenemos es Puebla y Veracruz. Pero no es nada frente a la cantidad de población que tendríamos tanto a nivel nacional como en cada estado. Vamos a ver un ejemplo. Con los TAP sucede lo mismo. Están todavía más ausentes que los promotores. En el que más tenemos es Chiapas, que bueno, hay 413 TAPs, pero también no son nada en el universo de la población que le corresponde atender. Y si nos metiéramos a ver qué están haciendo los TAPs y los promotores, les puedo lanzar la siguiente hipótesis. Más del 30% está en labores administrativas o ajenas a la promoción de la salud, y mucho menos a APS. El nombre de técnicos en atención primaria de salud era muy bonito, los TAP, nos dio mucho gusto que nacieron ahí en los 80s, 90s, pero se dejaron de formar y contratar. En cuanto a médicos generales especialistas, aquí nuestra intención es, nuestra principal intención es mostrar cómo el número de médicos especialistas crece. A nivel nacional ya son 93,000 contra 71,000. Este es de todas las instituciones. Abajo lo ven por institución. ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, pero predominan en el IMSS a nivel nacional los médicos especialistas. ¿Por qué traemos este dato? Porque la APS se hace fundamentalmente fundamentalmente, no únicamente, fundamentalmente en el primer nivel de atención. Pero estos especialistas no están en el primer nivel de atención. Y todos los médicos que terminan su licenciatura matan por ser especialistas. Mueren por pasar el examen nacional de residencia médica. Todo el mundo quiere ser especialista. Entonces, ¿cómo estamos formando y contratando y fomentando la existencia de médicos especialistas y despreciando, devalorando, mal pagando a los médicos generales, que son los que van a ser APS? No es malo que existan los médicos especialistas, qué bueno y deben existir, pero las mismas recomendaciones internacionales nos dicen el 85% de los problemas de salud se deben resolver en el primer nivel, en el primer contacto. Y no lo estamos haciendo, porque incluso partos, en México es de los pocos países donde tenemos un segundo nivel atascado de mujeres que van a parir, cuando se podía resolver totalmente en el primer nivel, incluso en algunos estados. Se ha hecho el experimento, por ejemplo, en Hidalgo, de trabajar con parteras tradicionales que resuelven la atención al parto sin problema. Pero bueno, hay esa tendencia a súper especializarse, ¿no? Vean la Secretaría, precisamente eso que acabo de mencionar. Vean cómo se comporta el número de médicos especialistas en la Secretaría de Salud. Ahí van para arriba, para arriba. Lo mismo vamos a ver más adelante con las enfermeras. Aquí no hicimos la división de médicas especialistas, pero, sí están las médicas especialistas, las auxiliares y las generales. Aquí estos números responden mucho a la inercia que traíamos, que les mencionaba cómo se formaban cantidad, todas eran enfermeras, generales o auxiliares. Y todavía vienen por ahí varias de ellas. Auxiliares cada vez son menos, ustedes lo pueden ver en las barritas, cada vez son menos. Y las especialistas, médicas especialistas, aquí es lo contrario con los médicos. Son muy pocas las que se animan a hacer especialidades porque siguen sin ser valoradas. Aún con una maestría, un doctorado, una especialidad, las enfermeras siguen siendo mal valoradas y maltratadas, hay que decirlo, eso lo digo yo, lo sostengo, por eso les decía que nuestra
posición institucional, siguen siendo maltratadas dentro de los sistemas de salud. Y por otro lado, todo lo que les decía del estigma sobre el papel de la enfermera se le considera como es la que va a cambiar la sábana, es la que va a barrer, es la que va a hacer el trabajo, digamos, sucio o feo para con los pacientes. A manera de conclusión, políticas sobre recursos humanos oficiales que se han planteado en el papel. Ustedes pueden verlo ahí. El problema, nos dice un documento oficial, es que se ha propiciado un desequilibrio en las proporciones que deben guardar entre sí los miembros que integran el equipo de salud. Porque el proceso de formación de los profesionales se ha llevado a cabo sin los controles que permitan alcanzar y mantener y después los números convenientes. Y abajo dice, propiciar la coordinación formal y permanente entre las instituciones de salud y las de enseñanza. ¿Quién cree que dijo eso y quién cuándo lo dijo? Es un documento oficial. Y el problema está bien definido. Y creo que la política es de buena intención. Veamos la fuente. ¿Se alcanza a leer? No se alcanza a leer. Nada más dice 1974 al 76. Es el primer programa nacional de salud que se elaboró en México, en 1974. El sexenio fue 70-76, pero hasta el 74 se elaboró el primer programa nacional de salud en México, con Luis Echeverría como presidente. O sea, en el 74. Ese decía el problema. Y después otro documento, también oficial, nos dice que hay que replantear la formación académica y práctica a nivel medio superior y superior de los profesionales de la salud para incorporar un enfoque que favorezca la integración al primer nivel de atención y la diversificación en las tareas de especialización. Fortalecer el sistema educativo a partir del diseño y actualización de perfiles profesionales e incidencia en la oferta educativa de carreras para la salud, priorizando medicina y enfermería en las universidades. La fuente es el actual proceso. ¿Vale? No se alcanza a ver ahí, y es culpa mía, porque yo le cambié en amarillo. Es el actual proceso, eso dice. La que sigue, creo que no se alcanza a ver todo abajo, pero bueno, lo importante es lo que está en rojito, ¿no? En México, esto lo escribieron unos amigos hace mucho tiempo que nos decían que la planeación de los recursos en el sector salud ha sido muy incipiente, se privilegia el interés particular y o cotos de poder. El número de escuelas de medicina en México no está determinado por las necesidades del sector salud. Han prevalecido criterios laxos para la creación y desaparición de las escuelas, para la creación o desaparición de escuelas especialmente privadas. A lo largo de los últimos, yo le puse ahí 45 años, porque el documento es viejito. En los últimos 45 años en México se han identificado casi de manera idéntica los problemas de formación. En 74 se planteó desde el gobierno federal la necesidad de planear y coordinar las acciones de formación y las instancias empleadas. Algo similar se repite en el proceso Programa Sectorial de Salud 19-24. Y continúan diciendo que en sí mismos las políticas formuladas nos resultan inadecuadas, aunque sí incompletas. Ha faltado voluntad política, normativa y reguladora por parte del Estado. La fuente son afirmaciones fuertes, diríamos. ¿Dónde se dijo, dónde se publicó eso? Dale más adelante. En ese documento. Lo publicó la OPS en el 2002 como producto de un seminario internacional. Se publicó en el 2002. Han pasado 20 años. Y pasarán 40. Y yo decía en el corchete más de 40. Los problemas son los mismos. Las políticas en el papel son las mismas.
el inmenso reto ante este panorama para formar, para contar con fuerza de trabajo en APS es un reto titánico, es un fuerte reto que requiere mucha voluntad política, sí. ¿Y qué más requiere? Voluntad política. ¿Y qué más requiere? Voluntad política. Mientras no tengamos esa voluntad política que implica que dos mundos se hablen, que dos mundos dejen atrás sus intereses mezquinos, como son las escuelas privadas, que van por el negocio, por el negocio, por el negocio, mientras no rompamos y normemos y regulemos eso, el panorama, yo ya no lo voy a ver dentro de 20 años, pero ustedes sí lo van a ver. Espero que no sea el mismo. Gracias por su atención. ¿Un recesito? Sí. Voy corriendo. Para la pregunta, sí. Y anotámoslo. Sí. Muchas gracias, licenciado José Arturo. Aquí vamos a, ya tenemos algunas preguntas identificadas en el chat, no sin antes comentarles, ya conocen ustedes muy bien la dinámica de nuestras sesiones. Nosotros les invitamos a hacer preguntas o comentarios en el chat y también los que gusten activar su micro, solo levantar la mano para que nosotros podamos hacerlo. Y aquí ya veo una mano levantada de Rosendo. Rosendo, te vamos a activar en un minutito tu micro. Solo esperamos a que regrese el ponente. Un segundo, por favor. Pero mientras vamos teniendo sus preguntas y comentarios también del chat. Recuerden, les recuerdo que para la asistencia y evaluación de esta sesión ya no pasamos link durante el chat, sino que ahora les pedimos registrarse en la plataforma CIESAVI. Los que no se han hecho, los invitamos a hacerlo. Tienen que registrarse para que posteriormente ya inicien sesión y le den clic en la pestañita de la sesión del día de hoy. Estamos en el seminario permanente de APS. De acuerdo, ya está por acá el licenciado José Arturo y vamos a activarle el micro a Rosendo. Rosendo, ahí ya puedes... Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Rosendo. Soy compañero médico. Gracias, compañero abogado, por su excelente aportación. Usted visualiza una parte de la que ha estado sumergida debajo del iceberg. Sin embargo, si no se visualiza, es una bomba de tiempo. Su servidor, cuando entró en los 90s a la Facultad de Medicina en Oaxaca, en la UAPO, porque no había recursos económicos para ir a una privada, en la cual, como bien lo decía, solamente existía una privada, la URCE. Tuve la fortuna de ingresar a la UAPO. Ingresábamos 1,400 médicos a la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO. Y no terminábamos como malos médicos. Afortunadamente, puedo hablar de esa parte. Muy buenos médicos. Sin embargo, con el argumento falso, ¿sí?, que de políticas extranjeras, la pretensión de acreditar y certificar nuestra universidad, ¿sí?, con pomposamente nuestro director, el doctor Franco, redujo el número de espacios de compañeros de 1,400 a 250 espacios, ¿sí? O sea, 250 espacios para una población de 570 municipios o más. Entonces, y con esto, ¿qué hizo? La URCE recibió a la mayor parte de proletarios y esto hoy están pagando más de 6,000 pesos de mensualidad. Abrió la NAHUAC, ¿sí?, otra institución que está cobrando arriba de 12,000 pesos mensuales. Yo me pregunto, ¿cuántos más Benito Juárez pueden surgir de Oaxaca que puedan generar cambios porque tienen esa experiencia de vida, ¿sí? De vida porque vivieron la miseria, porque fueron empáticos con sus comunidades y pueden generar los cambios. Hoy muchos de los compañeros, no puedo decir que todos, hacen un gran esfuerzo por pagar esas universidades, puesto que si yo quiero entrar a la UAPO, el capitalismo está generando estas condiciones.
Nos dicen muchos la cantaleta de que es la corrupción. No, la corrupción es per se al capitalismo en ese camino a la privatización de la educación y de la salud. Esa corrupción lleva a que se cobren más de 150,000 pesos por debajo del agua a quien quiere ingresar a una universidad pública. Y quien logre ingresar a esta universidad o a una universidad particular, lo que hacen es estar buscando recuperar, ¿sí?, esa inversión para poder ya saliendo, y se pierde esa relación humana que debería existir. El acto médico es una relación totalmente humana, ¿sí? Hoy ese sistema capitalista está convirtiéndolo en un acto mercantilista, pero ¿qué más sucede? Nuestro hospital Aurelio Valdivieso cerró el área de oncología pediátrica con el argumento de no fue acreditado ni certificado, ¿sí? ¿Qué hace hoy en los sexenios pasados con ese camino a la privatización? Darle esa acreditación y certificación e incluso el recurso económico a muchos entes privados, cerrando incluso y no importándoles la vida de niños, ¿sí? No era el gobierno actual, son gobiernos pasados que tenemos políticas, así como Pinochet en Chile, ¿sí? A pesar de que ya no estaba presente, dejó políticas que heredó y que seguían esa privatización, pero eso no termina ahí. Los médicos y el personal del área médica somos los más legislados, compañero. Al ser los más legislados, los compañeros médicos y el área de la salud trabaja con miedo, ¿sí? Con miedo porque ve al paciente como su potencial demandador. No es mi caso, afortunadamente, pero de muchos compañeros sí. Abogados afuera de los hospitales están. ¿Cómo lo trataron? ¿Bien o mal? Iniciamos una demanda penal porque cuando debería ser, ¿sí?, un acto civil, por la vía civil, no. El abogado y las políticas privatizadoras hacen que se vayan por el área penal y el médico trabaje con miedo. Esa es la otra situación. La otra situación es que se exigió que médicos sean certificados y recertificados. Un negocio redondo, ¿sí? Un negocio redondo para los entes privados que están amasando fortunas y haciéndonos competir y haciendo florecer una gran cantidad de instituciones, Patito, como bien lo dijo, que en el argumento de supuestamente certificar a estos médicos, pues hacen cursos incluso con conflicto de intereses con farmacéuticas, escuelas privadas creciendo como si fueran flores y haciendo un gran negocio de ello. Quiero decirle que estudios científicos ya demuestran hoy que la salud no ha mejorado con la acreditación y la certificación de estos médicos. Hoy, lamentablemente, ya viene la certificación para las enfermeras y muchos otros más profesionales que vemos que no ha mejorado. Simplemente es tenerlos con el cordón a los compañeros para que no se salgan de ese redil. Es un control solamente la acreditación y la certificación como un modo más para seguir en ese camino a la privatización. Entonces, sí vemos ahí cómo es que el cuarto constitucional dice que la salud es un derecho humano, como la educación. Así como los militares son formados en sus instituciones, saliendo tienen un trabajo seguro, los maestros también pelean esa situación, los médicos no, porque nos matan esa conciencia histórica, matan esa conciencia de clases y hace que nos saquen a las calles a competir entre nosotros, aceptando consultas, pago de consultas de 30 pesos, 50 pesos de farmacias similares, y si entras a una institución pública, aceptando tratos inhumanos, dividiéndonos entre nosotros con personal de contrato, personal de base, que ni uno de nosotros en ese tiempo antes de Obrador éramos trabajadores de primera, éramos trabajadores de segunda, tercera, de cuarta, y hacía que nos mantuviéramos divididos y luchando entre nosotros, cuando tendríamos que mejorar las condiciones generales, homologar, y esto redundar, por supuesto, en la atención médica. Entonces, qué bueno que visualice esa parte. Es muy importante cómo el capitalismo en ese camino de la privatización de la educación y de la salud iba muy avanzados. Hoy espero que eso se eche hacia atrás y que podamos avanzar juntos. Es cuanto, compañero y compañeros todos. Gracias, Rosendo. La intervención de Rosendo nos da pie a algunas reflexiones más que no mencioné en la presentación. Y voy a ser muy breve para poder abrir el micrófono a otras personas. Es en la década de los 70 cuando las facultades y escuelas de medicina en México comienzan a tener un crecimiento considerable. Pero en muy pocos años
no solamente la UAPCO, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la de Veracruz, fueron universidades que se volvieron semilleros de personales conscientes, semilleros de estudiantes que criticaban, y eso no les convenía a ningún gobernante. Y entonces lo que hicieron, en efecto, lo que dice Rosendo, fue mutilar la matrícula, no solamente la matrícula, sino cerrar las puertas a las universidades, reducir las matrículas y reducir el número de estudiantes en favor de la calidad, en el discurso se decía, en favor de la calidad, no, la masificación es símbolo de que significa que va a bajar la calidad de la formación, en fin. Entonces sí fue una política pública perversa en toda la educación, no nada más en medicina, en toda la educación, de no crear más espacios públicos para los estudiantes. Como bien dice Rosendo, a la universidad podíamos llegar gente sin recursos, gente de familias modestas o muy humildes. Hoy en día no hay cupo, no caben. Entonces las familias se endeudan o empeñan, o hay universidades que dan créditos para que la gente estudie y cuando salga se quede endeudado por años y ya que tenga trabajo esté pagando y pagando y pagando. Es un gran negocio la educación en México, sin duda, y en el mundo. Y último, comentario sobre lo que decía Rosendo, la certificación ni de las unidades médicas ni del personal es garantía de calidad. ¿Alguien más quiere participar, hacer un comentario, una pregunta, por favor? Sí, aquí también tenemos la participación de Pánfilo. Pánfilo, te vamos a activar tu micro. Un segundo, por favor. A ver, Pánfilo, adelante, ¿ya tienes activo tu micro? Sí, bueno, sí, ¿se escucha? Te escuchamos. Sí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Qué interesante su plática. Realmente considero que salimos de las escuelas últimamente sin los conocimientos necesarios para ir a atender una comunidad necesitada, hambrienta de recibir atención médica de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los formadores ahorita, sobre todo las universidades privadas, es un negocio nada más. Cuando usted comentaba, y también mi compañero médico, ahorita, que cuando se redujo la cantidad de inscripciones, ¿sí?, en las escuelas públicas, eso considero que fue un contubernio con de la gente que estaba en gobierno y que quería formar una universidad o una escuela de medicina privada, porque les mandaban alumnos allá. Y estas escuelas, me consta porque tengo una hija en una escuela privada, no voy a decir nombres para que no haya represalias contra mi hija, ¿no? Pero veo que hay maestros que son compañeros que yo conozco que no tienen la capacidad docente ni la información para poder enseñar, ¿sí? Que les faltan muchas competencias para formar alumnos médicos con ciertas capacidades, ¿verdad? Entonces, se está deteriorando eso, pero esto vino a consecuencia de que en el gobierno se empezó a manejar eso. Oye, es un negocio poner una escuela de medicina. En la escuela donde está mi hija, tenemos 2 años de pandemia. Los 2 años de pandemia no acudió a las aulas. Sin embargo, pagamos las colegiaturas completas, sin usar uso de las instituciones, que ellos se ahorraron luz, personal de limpieza, personal de todo, equipo, todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, ahora, soy egresado del Politécnico, bendito sea Dios, una escuela, la del Casco de Santo Tomás, que nos formó primeramente con la conciencia de ir a zonas rurales,
atender esa población que necesitaba la presencia del médico. Por ahí estaba leyendo un comentario que decía que los partos son muy difíciles. Creo que se nos hace difíciles porque nos faltan competencias. Nos decía un doctor, tuve muchos alumnos, en una de esas vi a un compañero con un consultorio y decía, era un médico, un alumno que no tenía capacidades de estudiante, y cuando lo vi en un consultorio decía, se atienden partos difíciles. Me acerqué y le dije, oye, pues si tú eras de un estudiante y ahora me atiendes partos difíciles. No, doctor, le dijo, maestro, soy el mismo. Los partos me siguen haciendo difíciles porque no tuvo las competencias, ¿no? Por eso seguían siendo difíciles para él. ¿Verdad? A lo que voy. Antes nos metíamos a una escuela de medicina, sí, por vocación. Sí, ahora se hace por convenios, a futuro. Se cree que el médico gana mucho. Sin embargo, son de los sueldos que tienen muchísimos años que no se han modificado. Sí, se modifican sueldos y garantías para otros sectores. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un electricista gana inmensidad de dinero? ¿Sí? Y otros compañeros profesionistas de otras áreas, no vamos a meternos en polémicas, ¿no? Que tienen una fuerza avasalladora, que amenazan a un gobierno, decir, si no me pagas, si no me haces esto, te suspendo o hago un paro, todo eso. Y nosotros los médicos no podemos hacer eso. Y todos se escudan que porque nosotros tenemos un juramento que tenemos que ser leal a ese juramento. Y efectivamente, ¿no? Muchos egresamos de las ciudades, cuando terminaba el servicio, hacíamos fiesta, baile, porque regresábamos a las ciudades. Afortunadamente, yo hice mi servicio social en Sonora, licenciado, y sigo radicando en Sonora después del servicio social, fíjese. Ahorita estoy trabajando aquí en una comunidad de Sonora, en el municipio de Arizpe, que se llama Sinoquipe, por un contrato de INSABI. Esta comunidad tenía 6, 8, 10 años sin médico. Llego yo y veo muchos pacientes con tratamientos rezagados, que trato de actualizarlos. Entonces, pero es mi visión de ir a llevar atención médica a quien necesite. Y qué bueno que el presidente de la República, ¿verdad? Y nos dio esta oportunidad de poder llevar, y los que queremos, llevar salud, conocimientos a las áreas marginadas que nunca han tenido ya médicos ni pasantes. Porque ahorita el pasante, como decía mi compañero, se trata de salir del servicio social para recuperar lo que invirtió en una escuela privada. Ni siquiera quieren no saben lo que es un servicio social. Los servicios sociales antes eran de 365 días al año, las 24 horas. Ahora no, son de 8 horas. Y los días festivos los descansan. Y no les importa si la comunidad se queda sin atención médica de urgencias o algo que surja en periodos de vacaciones o en fin de semana, ¿verdad? En cuanto a las materias que se imparten en salud pública, sí es cierto, nos hace falta mucho en todas las escuelas privadas y no privadas, las de gobierno, nos hacen falta mucho las materias en salud pública, ¿sí? Que sepamos cómo manejar esa situación cuando llegamos a un servicio social, ¿sí? Vamos inexpertos en eso. Y es cierto, como usted decía, quien nos enseñaba en eso era la enfermera, porque tenía una infinidad de años ya, era experta. Ella nos decía dónde había que ir a recabar información, qué es lo que tenía aquel paciente, cómo lo teníamos que tratar, todo eso, ¿verdad? Afortunadamente, considero que mis competencias fueron buenas. Hice un servicio social, considero, como me lo dijeron mis supervisores de calidad. Yo llegué en un centro de salud, San Felipe de Jesús, Sonora, el municipio más pequeño del estado, hice mi servicio social. Antes pertenecía
al IMSS Coplamar, no sé si recuerde eso, licenciado, ¿verdad? Sí, bueno, claro, sí. Entonces, ahí llegué, mi compañero había hecho un servicio social un poco deficiente, yo llego, empiezo a atender partos, empiezo a hacer suturas, empiezo hasta a hospitalizar en el pequeño centro de salud, licenciado, ¿sí? Cuando llegó mi jefe de la coordinación médica, me dice, oye, sé que estás, no te arriesgues. No, pues es que lo sé hacer, estoy capacitado para esto. Sí, y al paciente le va a ir mejor porque está aquí cerca de su casa, se atiende mejor y tenemos los insumos, en ese momento lo contábamos con ellos y les iba bien, ¿verdad? Entonces, pero eso son las competencias con las que salgamos para poder atender con seguridad a nuestra población, a nuestra comunidad a las que vamos, ¿verdad? Pero sí nos hace falta, reconozco que en cuestión de salud pública nos hace falta mucho. Ojalá por medio pues, de usted o de las otras personas de INSABI Educación nos siguieran proporcionando esta información y sobre todo darnos educación en ese ámbito, en ese sentido, en esa área, ¿verdad? Le agradezco mucho y pues aquí estamos escuchando y atentos. Gracias, gracias. Muchas gracias, Pánfilo, por tu participación siempre activa en este seminario. También tenemos bastantes comentarios y preguntas, tanto en el chat de Telmex, en nuestra liga de Telmex, como en Facebook. Un comentario de JS de Zapata, Tabasco, nos dice, buenas tardes, muy bueno el análisis de los recursos humanos para la salud. Más que falten es reorientar y replantear los problemas académicos de las universidades, que las materias de salud comunitaria o salud pública no sean de relleno, sino que sean sustantivas y los estudiantes de enfermería se les invite o se les tenga esa expectativa que en las áreas rurales ahí está el verdadero quehacer para dar respuesta a la salud y la enfermedad. Sin embargo, es todo un reto. Claro. También tenemos un comentario de el enfermero Diego. Es un tema muy interesante y mi admiración para el exponente. Su lenguaje es claro y preciso. Ojalá que todas nuestras autoridades escucharan este tema. También tenemos una pregunta de Rodolfo Rojas. ¿Cuál es la razón por la cual las facultades de medicina están saturadas y no hay médicos que atiendan a la población rural? ¿Perdón? La pregunta sería, sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la razón por la cual las facultades de medicina están saturadas y no hay médicos que atiendan a la población rural? ¿Le contesto en una frase? ¿Le puedo contestar? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahí lo estoy escuchando. Sobre esta pregunta, que las escuelas están saturadas es algo relativo. La demanda para entrar a las escuelas es muy grande, sean públicas o privadas, sobre todo para las públicas, pero las públicas están limitando las públicas en el país tienen un límite en su matrícula. El argumento es que es en favor de la calidad, porque si se masifica, la calidad se pierde. Ese es el argumento que ha venido dando desde hace 20 años. Entonces, ese es un problema. Las escuelas y la matrícula y su comportamiento, si son muchos o son pocos. Otro problema distinto es la escasez de personal en las zonas rurales. Tenemos muchos médicos formados. En un estudio que hicimos hace 15 años, demostramos que sobran médicos en muchas ciudades del país. El problema es que no hay incentivos suficientes para que se vayan a las comunidades rurales. Y como decía uno de nuestros compañeros que habló hace rato, prefieren quedarse en la ciudad y emplearse en una farmacia adyacente, en un consultorio adyacente a farmacia, y no ir a una comunidad rural aislada, porque le van a pagar lo mismo. No va a tener ningún incentivo económico extra por irse ahí. Todo el tema privado, de vida privada, familiar, de hijos, etcétera. O si quiere seguir tomando cursitos presenciales, no lo va a tener.
las comodidades de una urbe no las va a encontrar en el ámbito rural. Entonces, sí hay médicos suficientes, no todos están empleados, no todos se ocupan en lo que estudiaron, y a las comunidades rurales y a las comunidades agrarias no, sí faltan médicos, pero es por esas razones. Sus condiciones de trabajo son muy malas y no les conviene a los médicos irse para allá. Se requiere una política que los incentive, que no sea solamente económica, sino que tengan otro tipo de motivaciones y otro tipo de regulación para los profesionales de la salud. Por ejemplo, en Chile, para que un especialista, para que un estudiante de medicina recién egresado entre a la especialidad, no puede hacerlo de manera inmediata. Tiene que irse por lo menos 1 año o 2 a las comunidades más apartadas del país. Chile, vean su geografía y sus condiciones extremas climáticas, de transporte, etc. No puede entrar a una residencia médica si no estuvo 2 años mínimo en una comunidad rural. Es una política que emite el Ministerio de Salud de ese país y que, bueno, quiere ser residente con mucho gusto, pero antes cumples el requisito y te vas a atender a la gente más pobre del lugar más apartado. Y en México no, en México terminan y rápido están pensando en lo único que en su vida es el examen de residencia. Muy bien, aquí también tenemos otra pregunta Sí. de Rodolfo Rojas Aguilar. Primero comenta, es muy cierto lo que usted indica. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿qué se sugeriría para regularizar esta situación de los trabajos de salud a nivel República Mexicana o en todo el país? Para regularizar. Regularizar esta situación de los trabajadores de salud. Y a ver si entiendo bien lo de regularizar, es que se emplea en distintos sentidos, ¿no? Uno, el que más común, es regularizar sus condiciones de trabajo, es decir, que todos tengan una base, que todos tengan las mismas prestaciones, que todos tengan las mismas facilidades para promoverse. Eso implica un cambio en una voluntad política, por eso cerraba la presentación así, para que se creen las plazas. Se creen las plazas y se homogeneice hacia arriba, no hacia abajo, a las condiciones de trabajo del personal de salud. Eso se ha intentado en este gobierno. Digo, se ha intentado porque la regularización que se propuso desde el inicio con el INSABI ha avanzado demasiado poco, muy poquito, por cuestiones presupuestales, por razón de Hacienda, por razón de pero sí se requiere una política que con recursos económicos para regularizar. Los otros problemas que planteamos durante la presentación, para solucionarlos o para atacarlos, también se requiere pues cambiar desde el modelo de formación de los médicos hasta la forma de trabajo. Es decir, todo este esfuerzo que se está haciendo ahorita los colegas aquí en el INSABI por estar difundiendo APS por aquí, APS por allá y todo lo que tiene que hacerse con APS, es un esfuerzo inédito que no se había hecho antes en México. Antes se lanzaba el programa o la propuesta y se archivaba en papel. Ahora se está haciendo un gran esfuerzo por capacitar. Tienen cientos de personas que se han capacitado en APS y ahora el reto es que llevan a la práctica y que tengan las condiciones adecuadas para llevar y poner en práctica la APS en su vida profesional cotidiana. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos más preguntas y comentarios. Montes de Oca nos dice, considero que tener conocimientos de APS, salud pública y salud comunitaria no debería ser solo para médicos y enfermería. Hay un enfoque integral que conforma psicología, trabajo social y nutrición. También nos comentan por aquí, la doctora Figueroa, hace falta revisar el plan y programas de estudios de medicina y enfermería que ofrecen las universidades Benito Juárez. Tienen matrículas muy altas, docentes y alumnos sin perfil. Cuando terminen, ¿a dónde se van a desempeñar? Los campos clínicos para prácticas clínicas, internado de pregrado y servicio social actualmente ineficientes. Ella nos invita a reflexionar sobre esto.
De acuerdo. Esto último de los campos clínicos es una realidad. ¿Por qué se han saturado? ¿Por qué no hay campos clínicos? Porque los privados siguen formando estudiantes de medicina en masa, y entonces los campos clínicos no alcanzan. Y entonces aquí lo que hace falta es una mano dura de la regulación normativa, de decir, no me hables más carreras de medicina en la Universidad Patito hasta que no tengamos campos clínicos garantizados. Si no, no puedes abrir, no te doy el REBOE. El registro de validez oficial, el REBOE, lo da la autoridad, lo da la SEP, junto con otra instancia que se llama Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, que está dentro de la Secretaría de Salud. Simplemente no te doy REBOE porque no estás cumpliendo ni con la garantía de campos clínicos, ni estás cumpliendo con un currículum mínimo, ni estás cumpliendo, y freno ese negocio y freno ese crecimiento de la matrícula. Perdón, lo que decía sobre que no debe ser solamente para los médicos y enfermeras. Tienes razón, quizá no puse el énfasis necesario, pero al principio, en ese perfil que mencionamos de personal para APS, decíamos que tiene que ser multidisciplinario. Trabajo en equipo, multidisciplinario, y eso implica que no es solamente la médica y la enfermera y el promotor, las tres figuras que mencionamos, obviamente la trabajadora social, obviamente el odontólogo, aunque le suene raro, el odontólogo tiene un papel fundamental. No hay cultura de salud bucal en nuestro país. Llegamos ya a que nos saquen la muela o que nos curen la caries, ¿no? Pero el odontólogo puede hacer un buen trabajo de promoción en salud bucal. El psicólogo, salud mental, en México está en los pañales, está abandonada. No hay esa visión pública tampoco. Alguien va al psicólogo bueno, seguro está loco, tiene problemas, se le estigmatiza, ¿no? Esa cultura que tenemos. El psicólogo también tiene que saber de salud pública. El psicólogo debe saber que hay determinantes sociales para que un adolescente se deprima, para que una muchachita que le expulsaron de la escuela o fue víctima de violencia, sepa cómo atenderla. Es un problema social muy determinante, que no depende del sector salud. El sector salud no fomentó la violencia para esa muchachita, pero es la que sufre la violencia y es la que merece atención, y es un factor social el que está desatando esa violencia, y el psicólogo debe ser suficientemente capacitado para ver la causa de la violencia, no de después victimizar a la muchachita. Ay, es que seguro tú le faltaste el respeto a tu papá, o le falta. No, por Dios, por favor, veamos y formemos a la gente para que identifique esos problemas sociales, y en efecto tiene que ser multidisciplinario, si no, no es APS. Muchas gracias. Aquí también suman a los comentarios y la reflexión Rosendo, que ya había participado con nosotros. Él nos dice, la formación militarizada, jerarquizada de médicos y especialistas hace que el de arriba oprima al de abajo y así subsecuentemente, lo que hace que se pierda la parte humana del acto médico. Y con un comentario previo también él nos invita a dejar de criminalizar el acto médico. También no queremos pasar inadvertidas las participaciones que tenemos en Facebook. Y por aquí nos comenta Honorio Castro, tenemos que analizar también la matrícula de nivel media superior y los siguientes 5 años hay un exceso de alumnos que egresan y requieren estudios superiores. Y otro comentario de Facebook de Mitzi Olúa, ella nos dice, en la universidad que egresé se llevó salud pública, salud comunitaria y epidemiología. Faltó quizás reforzar que son materias base para que en la práctica médica nos permitan con toda seguridad hacer un buen papel en el servicio de internado y servicio social para iniciar esa atención a la población con calidad y calidez, evitando así que las autoridades sanitarias tengan mano de obra barata, para sacar el trabajo que el personal adscrito debe realizar y que participe humanitariamente con su experiencia y formación de los nuevos compañeros. Pues hasta el momento serían los comentarios y las preguntas.
También tuvimos bastantes comentarios felicitándolo y agradeciéndole por participación en esta sesión, y en esa medida, licenciado, quisiéramos preguntarle si tiene algún comentario final para poder cerrar la sesión, algo que quiera ratificar o confirmar o exaltar en esta tarde para todos nuestros compañeros que nos acompañan. No, gracias. Yo creo que las preguntas fueron muy atinadas, los comentarios también nos ayudan a reflexionar, a ampliar pues nuestras dudas, y esas dudas siempre hay que tenerlas y siempre hay que buscar darle una respuesta, y solamente así podemos avanzar un poco en el entendimiento, en la reflexión sobre la realidad que tenemos que enfrentar y los retos que nos tocan a todos, desde todas las trincheras, desde la enfermera más humilde que nos esté viendo por lo más alejado del país, hasta el trabajador social, hasta el médico superespecialista. Todos nos toca pues repensar nuestro papel y ver que es necesario aprender, porque todos tenemos que aprender. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciado José Arturo. Siempre un placer colaborar y participar con usted. Bueno, a nuestros asistentes que nos acompañan, solamente para los que siguen teniendo dudas con el registro, la asistencia y la evaluación del día de hoy, efectivamente en nuestra plataforma CIESAVI tuvimos un problema técnico y no se visualizaba la sesión del día de hoy. Ya nos avisaron y confirmaron que la sesión ya se puede ver, ya la pueden observar. Para todos los que ya se registraron en nuestra plataforma, recuerden que solo tienen que iniciar sesión con su usuario y contraseña. Se van al seminario permanente de APS, les aparece la sesión del día de hoy, también ya está corregida con el tema que otorgó el licenciado José Arturo Ruiz a Larios, ahí aparece su nombre, y con el tema fuerza de trabajo. Recuerden también que la evaluación la pueden hacer con calma, no es necesario hacerlo en el periodo en el que estamos en nuestra sesión, lo pueden hacer posteriormente de que termine la sesión, la evaluación se queda abierta. También para todos aquellos que no pudieron verla, la pueden ver en Facebook, INSABI Educación, y una vez que ustedes la ven, posteriormente ya se van a nuestra plataforma CIESAVI. Si ustedes le ponen CIESAVI, así como lo estoy escribiendo en el chat, en el buscador les va a mandar a nuestra página. Un segundito, CIESAVI, ahí está. Y ahí ya se los puse. Y de esa manera ustedes pueden registrarse, y el registro es solo una vez. Una vez registrados, por favor, solamente iniciar sesión, hacer la evaluación y en automático se les genera su constancia del día de hoy. Bueno, finalmente aquí lo mandan saludar a Ana Isabel Pérez. Gracias, licenciado José Arturo, muy interesante el tema de hoy. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos una vez más, y recuerden que mañana estamos en el seminario permanente de COVID, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y hasta luego.